Seguimos aquí en la espada de Damocles, ya en el tramo final, donde estamos recorriendo la Anunciación de María. Estamos en épocas navideñas y bueno, dijimos al comienzo que enfocaríamos este programa desde un ángulo diferente y por eso estamos utilizando hoy, tenemos la ayuda del Evangelio Apócrifo Armenio de la Infancia, que nos cuenta un montón de detalles que son detalles que la tradición bíblica ha sumado también, pero que no está en el Evangelio de Lucas, que es aquel que refleja más todo el episodio del nacimiento. Estamos en el momento en que la Virgen María, o María le habla a José, ya le contó todo este asunto, José dudó, José se enfadó, José lo aceptó, y finalmente parece que Anás, uno que era una especie no sé, de soplón, contó ahí a los del templo, de la sinagoga, no templo porque no había sinagoga todavía, les contó lo que había hecho José y que estaba embarazada María, así que el sumo sacerdote decidió hacerles la prueba del agua. Antes de contar la prueba del agua, les comento que la prueba del agua aparentemente consistía en que se les daba a beber un líquido que podía tener consecuencias mortales, ¿no? Que tendría alguna suerte de veneno o algo así. Entonces básicamente consistía en esto: vos te lo tomás, te morís, habías dicho una mentira, seguí vivo, es porque Dios te dejó vivir, quiere decir que habías dicho la verdad. O sea que era un riesgo bastante difícil de correr, es decir, si yo afirmo algo y no me creen, que me hagan beber ese líquido, no me convencería demasiado, ¿no? Porque corro un gran riesgo de morirme, no porque diga mentiras, sino porque es un veneno. Entonces dice así: el gran sacerdote dijo, beberéis el agua de prueba y el Señor revelará vuestro delito. Si sois culpables, entonces moriréis. Entonces Zacarías, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, tomando el agua de prueba, llamó a José a su presencia y le dijo, oh hombre, piensa en tu ancianidad canosa, contempla este veneno de vida y de muerte, y no te lances con voluntaria e insensata temeridad a la perdición. Y José dijo, por la vida del Señor y por la santidad de su nombre, juro no tener conciencia de falta alguna, pero si el Señor quiere condenarme a pesar de mi inocencia, cúmplase su voluntad. Y el sumo sacerdote dio a beber el agua a José, pobre José, y luego le ordenó que fuese y volviese rápidamente. Me imagino que este ir y volver, o sea, caminar un poco, era para que el veneno se le mueva con la sangre, o sea, que del estómago pase a la sangre y le circule un poco, porque si no podía ser que dictaminaran que todo iba bien y el tipo se moría a las 3 horas. Entonces mejor que se moviera un poquito, que bailase la tarantela o cosas así, para que, usted sabe que la tarantela en realidad se llama así, porque este baile italiano, porque dicen que tiene su origen en la picadura de la tarántula, que es una forma de, una variedad de araña. Y cuando te pica la tarántula, el veneno está en la sangre y la mejor forma de hacerlo salir es sudar. Entonces el picado entra a saltar, a levantar las piernas, a mover los brazos, ¿no? Como si fuera un molino eólico. Y bueno, y de esta manera va como sacándose de su interior el veneno. Entonces, bueno, le pedían que se mueva un poco, no para sacarse el veneno, sino para que el veneno se esparza. Entonces, dice, a ver dónde estamos, le ordenó a José, una vez bebido el veneno, que fuese y volviese rápidamente. Y José fue y volvió corriendo, y bajó indemne, sin deshonra, y sin que su persona hubiera sufrido daño alguno. Así que, bien por José, muy bien José. Y cuando vieron que no había sido atacado por la muerte, todos se llenaron de un vivo temor. O sea que quería decir que todo esto podía ser verdad. O sea, era mejor que se muriese José y María también, y todos los judíos seguían con su vida normal, donde no nacían Mesías, hijos de Dios en el interior de las mujeres. Pero si no moría José y no moría María, iba a ser una cosa difícil de digerir para los judíos, porque ¿cómo hacer para aceptar que Dios podía encarnarse en el interior de una mujer? Enseguida el gran sacerdote mandó a llamar a María a su presencia, y cuando hubo llegado, Zacarías, sumo sacerdote, tomando el agua de la prueba, dijo,
Hija mía, considera tu corta edad y acuérdate del tiempo pasado en que has sido sustentada y educada en el templo. Ten piedad de ti misma y si eres inocente, sálvate de la muerte y no te advendrá ningún mal. Pero si quieres tentar con el engaño al Dios vivo, Él te confundirá públicamente y tu fin será desastroso. O sea, él quería disuadirla, básicamente, como diciendo, acepta que todo esto es una mentira, no te tomes el veneno, seguí viviendo tranquila, y te mandaremos, no sé, al exilio, pero no morirás. Básicamente lo que quería era cubrirse las espaldas, porque los judíos obviamente no querían que esta situación fuera verdad, como les contaba. Entonces María repuso llorando, mi conciencia no me acusa de ninguna culpa, y mi virginidad permanece intacta y santa, inviolada y sin la menor mancilla. Si el Señor me condena, a pesar de mi inocencia, cúmplase su voluntad. O sea que el sacerdote tragó saliva ahí porque dijo, estos están más decididos que soldados en la batalla. Y el gran sacerdote dio a beber el agua a María y luego le ordenó que fuese y volviese rápidamente. Ella partió, se alejó, descendió de la montaña donde estaban y regresó intacta y sin mácula alguna. Viendo lo cual la multitud, poseída de admiración, quedó estupefacta y dijo la multitud, bendito sea el Señor de Israel, que hace justicia con los que son puros e inocentes, porque han salido indemnes de la prueba y en ellos no han aparecido ninguna obra culpable. Así gritaban todos, que seguramente se habrían aprendido el cantito, porque para coincidir toda la multitud en la misma frase es difícil. Entonces el sumo sacerdote hizo que compareciesen ante él José y María y les dijo, bien se os alcanza que era preciso responder de vosotros ante Dios. Lo que la ley nos ordena hacer lo hemos hecho. El Señor no ha manifestado vuestro pecado y yo tampoco os condeno. Id en paz. Se lo decía seguramente con una bronca de fondo porque eran un problema ambulante. Y después de haberse prosternado ante los sacerdotes y ante todo el pueblo, José y María volvieron a su casa y allí discretamente se ocultaron sin mostrarse a nadie. Y en su casa permanecieron hasta el término del embarazo de María, ¿no? Si ella estaba por el 5.º mes, 5, 6, 7, 8, 9, 4 meses más estuvieron ahí metidos, adentro. Y en su casa permanecieron hasta el término, como les decía, del embarazo de María. Y cuando ésta sintió que se aproximaban los dolores del parto, José tuvo miedo. Claro, porque todo venía bien hasta que se acerque el parto, porque cuando se acerca el parto, la gran pregunta es, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué forma va a tener? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es que nazca el Hijo de Dios, ¿no? O Dios mismo en el interior de una mujer? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo nace? ¿Es todo hecho de luz? ¿La va a dañar a ella cuando nazca? ¿Qué va a pasar? Entonces José tuvo miedo y se dijo, ¿qué haré con ella? De modo que alguna persona sepa para confusión nuestra lo que va a ocurrir. Y advirtió a su esposa, no conviene que nos quedemos en esta localidad. Vámonos a un país lejano donde nadie nos conozca, porque si permanecemos aquí, los que se enteren de que ha sido madre lanzarán sobre nosotros el ridículo y el escarnio. Y María dijo, haz como gustes. Vio que María tenía frases así, cortas y profundas, incisivas. Entonces le dijo simplemente eso. Haz como gustes. Eso fue todo. Así que, a partir de aquí, comienza el fragmento de la historia en que José y María, andan deambulando a lomo de burro y finalmente van a parar en el pesebre, donde nace Jesús y vienen los Reyes Magos. Pero eso lo veremos en el siguiente programa. Hasta ahora hemos tenido la Anunciación, la historia viene desde antes de eso también, pero no lo hemos hecho desde lo previo a esto, a la Anunciación, porque si no sería una historia muy larga. Pero siguiendo al pie de la letra el Evangelio apócrifo armenio de la infancia, hemos recorrido la Anunciación de María, la confusión de María ante esta Anunciación, el enfado, todos sus estados anímicos, su miedo, luego el miedo a cómo se lo iba a explicar a José, la explicación a José de lo que pasaba, José pasando por todos los estados anímicos, la aceptación final de José y la gran prueba a la que se sometieron ambos, que fue la prueba del agua, ¿no? Que usted ya sabe, si usted quiere ahora de ahora en más
cuando alguien le dice algo, o su propia pareja le afirma algo que usted medio desconfía de que pueda ser verdad, usted prepárese ahí un poquito de agua con estricnina o con cianuro, alguna cosa así, que usted sepa que es mortal, y se lo da a beber. Y le dice, toma, bebete este vaso con este contenido, dice. Y si es verdad, no te morís. Va a ver que lo más probable es que su pareja huya despavorido, no beba nada de eso y le diga que era todo mentira. Así que eh, este Evangelio nos ha contado detalles que de otra manera no podíamos saber, de los pormenores, de aquellas cosas que usted siempre se preguntó, pero ¿cómo? ¿Cómo fue que José le habló a María? ¿Cómo reaccionó verdaderamente? Pero en detalles, en los diálogos. ¿Y cómo fue que María aceptó lo del arcángel? ¿No le pareció raro? ¿No se asustó? ¿No se confundió? Así de simple fue que ella dijo, hágase en mí según tu palabra, y nada más. Bueno, acá nos cuenta. Y nos muestra figuras humanas. Y para que uno pueda verse reflejado en algo, como para poder usarlo como de ejemplo de vida, necesita ver personas humanas, personas que tengan sentimientos como uno, que se confundan como uno, que sufran como uno, que tengan miedo como uno. Entonces aquí en María y José de este Evangelio vemos personajes corrientes, personajes como nosotros, que le pasan cosas, y no personas que todo les parece de lo más normal, que le aparezca un arcángel Gabriel y le anuncie que van a ser el Hijo de Dios en su vientre, y ella, así lo más campante, le dice, hágase en mí según tu palabra. He aquí tu sierva, hágase en mí según tu palabra. No, uno no dice eso, uno se revela. Entonces, bueno, en este Evangelio vemos dos cosas. Por un lado, en lo que vimos hasta ahora, la reacción humana que todos tenemos y cómo ante lo nuevo siempre discutimos, siempre nos oponemos, siempre todo lo que la vida nos propone cambiar, transformar y nos anuncia algo distinto, nos rebelamos y queremos que las cosas sean del modo que venían siendo. Y cuando nos damos cuenta de que no, finalmente ahí es que decimos, la verdad, no hay nada que yo pueda hacer, yo no sé nada, la vida hace lo que quiere conmigo. Es como si uno fuese a la playa, se metiese al agua y viniese una gran ola y uno se pusiera a discutir con la ola como diciendo, ¿por qué me vas a mojar? ¿Por qué me vas a revolcar? ¿Qué derecho tenés? ¿Qué es lo que esperás con todo esto? Hasta que la ola se le viene encima a uno y lo aplasta y lo revuelca. Y en el medio del revolcón, mientras uno da vueltas por debajo de la superficie, golpeándose contra la arena del fondo, no sabiendo dónde está la superficie de tanta vuelta que dio, uno en ese momento se empieza a dar cuenta, empieza a realizar que en realidad uno no controla nada. Entonces ahí uno hace un acto de entrega verbal, ¿no? Bajo el agua sería mental porque uno no puede hablar, y dice, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Le dice a la ola, revolcame todo lo que quieras. Que es una redundancia en realidad, porque la ola ya lo está revolcando a uno. De la misma manera que el arcángel Gabriel no le venía a pedir permiso a la Virgen, le venía a decir, ¿no? Es una anunciación, no es un pedido. Entonces la vida también nos anuncia a veces, nos dice, mira, se te viene la ola encima. Mira, se está por acabar tal cosa en tu vida. Mira, esto está a punto de transformarse. No discutas. Y uno discute igual, no, pero esto me parece así, pero ¿cómo puede ser? ¿Y por qué a mí? Hasta que igual pasa. Entonces ahí, si uno es sabio, aunque sea un poco, uno dice, bueno, que se haga la voluntad de la vida misma, porque sé que igual se está haciendo. Así que bueno, me entrego. Y esa es la palabra clave para la Virgen María, que es el símbolo de la entrega, ¿no? de esa de esa no independencia, no ser una isla que se quiere oponer al resto de la existencia, sino de entregarse, de dejarse fluir. Que la palabra también que vimos la semana pasada, Islam, también significa sujeción, entrega, darse por completo, ¿no? Y musulmán es aquel que justamente hace ese acto de entrega a la vida. De la misma manera que Arjuna, con Krishna, finalmente en el segundo capítulo dice ese verso, ese carpañeado, sopajatazo, ababa, prichamiso, tuandharma, samudachitaha,
Bueno, ahí en ese verso está diciendo, me doy cuenta de que todo lo que yo pueda decir y argumentar no tiene sentido, que la vida es más grande que yo, así que me entrego, que la vida me viva. Y por otro lado, tenemos la encarnación divina. Esta escritura está hablando de la divinidad encarnándose. Y siempre necesitamos los seres humanos que lo trascendente se encarne, que lo trascendente venga aquí a lo inmanente. Nadie quiere un Dios de los cielos trascendente, frío, más allá de todo, que no tiene ni ápice de contacto con el ser humano, que solo se contacta desde lo lejos. Nosotros queremos sentirlo, queremos verlo dónde está, entonces lo pintamos, lo dibujamos, y si no se nos permite porque somos judíos o musulmanes representarlo, ni pintarlo, ni hacer una escultura, bueno, serán sus oraciones las que lo encarnen, será su símbolo el que lo encarne, sea el símbolo del arca de la alianza para los judíos, o el muro del templo de Jerusalén, o para los musulmanes la Kaaba, o las oraciones, o el mismo nombre de ese Dios, ya sea Elohim o ya sea Allah. El mismo nombre es una encarnación de esa divinidad, pero hace falta sentirlo en carne, tenerlo aquí. Y en este caso está hablando de Dios viniendo a vivir, en este caso en la Virgen María, y en la forma, ¿no?, humana, ¿no?, encarnándose humanamente en la forma de Jesús. Fíjense que el arcángel Gabriel, para hablarle a María, tomó forma humana. Al principio era una voz y después tomó forma humana. Y el mismo arcángel Gabriel, cuando le habló a Mohammed, a Mahoma, primero lo hizo como una voz y luego tomó forma humana también. Entonces, vemos acá que necesita el ser humano lo tangible. Por eso el Tantra en la India es aquel que trae a lo cotidiano aquello que es trascendental y sagrado, porque necesita bajarlo, hacerlo cotidiano, tenerlo aquí. La semana que viene vamos a continuar con el nacimiento de Jesús, ya mismo cuando da a luz la Virgen María, ya estando mucho más cerca de la Navidad. Hoy es día 21, así que en 7 días sería el día 28, pasada la Navidad sería. Así que vamos a hablar de cómo nace Jesús en el Evangelio armenio de la infancia. Tenemos aquí el fondo navideño de Enya. Y ya regresamos para despedirnos hasta la próxima semana. No se vayan.